Eso en No Se Diga Más. Recuerden que pueden acompañarnos a través de las redes sociales. En Instagram, No Se Diga Más Radio, y en Twitter, No Se Diga Más RD. Casi vamos a recibir en cabina a nuestro invitado de la noche, pero antes me gustaría saludar a Leila Yepes, que se encuentra con nosotros en cabina, escuchando No Se Diga Más Radio en vivo y en directo. Así que, Leila, un abrazo para ti de parte de todo el equipo. Y bueno, Alex, nos toca entonces entrar en materia con Hola, nuestro Leila. invitado. ¿Cómo estás? Ay. Hola, bien, gracias. Aquí viendo estas informaciones calientitas. Muy bien. Vamos entonces a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Así es. Estamos conversando con Pedro Valdés. Pedro Valdés es investigador del Instituto Nacional de Migración. Y con él vamos a estar conversando sobre un tema que es un tema muy común en muchos de nuestros países, pero del cual no se habla mucho. Y que cuando se habla, normalmente es una noticia aislada que sale por allí, entonces todo el mundo como que se levanta, hay temas de trata de personas, pero como que después vuelve a caer en un letargo esa información, y entonces eso no genera por parte de las autoridades o de los gobiernos políticas públicas para enfrentar este problema gravísimo que hay. Vamos a empezar por ahí. En el caso de República Dominicana, Pedro, bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la situación de la trata de personas en nuestro país? Muy buenas noches, Alex. Buenas noches, Karina. Muchísimas gracias por la invitación. En República Dominicana, desde el gobierno se ha hecho esfuerzos para poder atacar el fenómeno, pero antes de poder incidir sobre el fenómeno hay que entenderlo, porque no se puede intervenir ninguna realidad sin conocerla. Primero, República Dominicana es un país tanto de destino como de origen de migrantes y un país de tránsito. Y en el caso de la trata no es diferente. Somos un país en el cual tenemos presencia de trata de personas extranjeras en nuestro territorio, pero también de nuestros y de nuestras nacionales en el exterior. Entonces esa es una primera condición. En segundo lugar, la trata de personas... Ok, perdón, para que vayamos entendiendo y vayamos hablando en detalle, estoy seguro que va a ser del interés de nuestros oyentes. Lo que nos quieres decir es que es un problema tanto local, o sea, porque se produce el tema de la trata de personas localmente, pero también exportan esto, llevan a personas dominicanas al extranjero con fines de explotación. Exactamente, por eso se llama un delito transnacional o un fenómeno transnacional, porque involucra a personas de diferentes nacionalidades, de diferentes países, y se produce entonces en diferentes espacios. En el caso de nosotros, dominicanos y dominicanas en el extranjero y personas extranjeras en la República Dominicana. Ok, pero vamos a describir en qué consiste el problema. O sea, ¿qué es eso de trata de personas? ¿Es simplemente llevar a una persona a otro país para explotarlos? ¿Es siempre desde el punto de vista sexual o hay otro tipo de explotación? Explícanos un poco eso. Ok, la pregunta a qué es trata remite a dos respuestas, una larga y una corta. Si vamos a comenzar por la corta. La trata, a grosso modo, es la movilización de personas, ya sea dentro del mismo país, que se llama trata interna, o entre un país y otro, que se llama trata internacional, con el fin de explotar y sacar lucro o provecho de esa persona. Esa es la definición corta. La definición un poquito más larga está en nuestra ley de trata, que es la ley 137-03, y habla de que se considera trata toda acción como captación, rapto, movilización, acogida y otro número de acciones, utilizando la fuerza, el abuso de poder, la coacción, el aprovechamiento de vulnerabilidades y otros medios coercitivos con el fin de explotar a la persona. Y ahí viene la respuesta a la segunda mitad de tu pregunta. ¿Es la explotación sexual la única forma de explotación? No, es la más conocida. De hecho, la gran mayoría de víctimas de trata y de personas en situación de trata en el mundo son con fines de explotación sexual, que puede ser explotación sexual comercial, que es cuando una persona ejerce trabajo sexual y otra toma la ganancia, o puede ser explotación sexual para el consumo de la persona de quien la tiene. Por ejemplo, en matrimonio servil, en esclavitud sexual. Pero también puede haber trata con fin de explotación laboral. Yo tengo un negocio, puede ser una finca, puede ser un salón de belleza, puede ser un car wash, puede ser un restaurante, y tú trabajas de manera forzada. Puede ser también con fines de mendicidad, que sucede mucho en el caso de los niños, que van en la calle
pidiendo, etcétera, pero el dinero que recolectan no es para sí mismo, para sí misma, sino para su tratante. Puede ser también para la extracción de órganos, puede ser también para adopción irregular. Y hay varias modalidades de trata y muchísimas otras que no están tipificadas en la legislación nacional, pero que también se discuten que puede ser trata. Petro, tú que que manejas tan al dedillo esta legislación, la 137-03 sobre trata y tráfico de personas, es una legislación que casi está cumpliendo 20 años. Las cosas han avanzado muchísimo, han cambiado muchísimo también, principalmente por el uso de la tecnología. ¿Tú entiendes que esta ley, así como está, abarca estos problemas que han surgido como causa de la tecnología y modernización? Como tú me mencionas, hemos cambiado como sociedad, hemos ido transformándonos y hemos comprendido mejor el fenómeno. Uh-huh. De hecho, la ley de trata surge luego de algo que se llama el Protocolo de Palermo, que es la primera vez en la historia que la mayor parte de los países del mundo se ponen de acuerdo sobre qué es la trata y cómo enfrentarla. Eso fue un primer esfuerzo. Y por supuesto, ese esfuerzo es mejorable. Y precisamente por estos cambios que se han dado en el fenómeno, pero también por el crecimiento de nuestro conocimiento y de nuestro entendimiento sobre el fenómeno, hemos estado trabajando en una reforma a esa ley. Muy bien. De hecho, ese proceso ha sido liderado por el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Inmigrantes, la CITIM, y ha podido recoger esos aspectos como el rol de la tecnología y las redes sociales en la temática de las formas de captación de captación de trata, acerca de la definición de otras modalidades, etcétera. El proyecto de ley, el Poder Ejecutivo se ha comprometido a apoyarlo y esperamos que la próxima legislatura pueda ser introducida en el Congreso para su discusión. Un punto importante es en cuanto a la captación de las personas. O sea, hay que entender que normalmente las víctimas de trata van siempre engañados o normalmente responden a un interés personal, se aprovechan de un apoyo que le dan para movilizarse y después entonces pierden ese control sobre sí mismas. ¿Cómo funciona? Esa es una de las formas más complejas de entender cómo suele suceder el fenómeno. Muchísimas veces sí, las víctimas son puramente engañadas, o sea, son puramente, le dicen que van a un lugar y van a otro, les dicen que van a un lugar a trabajar con un contrato de trabajo, incluso los tratantes y las tratantes les ofrecen contratos de trabajo y les enseñan y luego resulta que es otra cosa diferente, a veces por rapto puro y simple, a veces es a través de forma de manipulación que constituye abuso. En otros casos, la trata comienza como tráfico de inmigrantes, que es un fenómeno muy parecido, pero un poquito diferente. En el caso del tráfico de inmigrantes, no hay una explotación, sino que el migrante acude a una persona para que le traslade a través de una frontera internacional y paga por ese servicio. Un poco parecido a lo que sucede en la frontera México-estadounidense. Claro, y muchos de nuestros dominicanos que también se han ido, el caso de Chiapas, por ejemplo. O los famosos viajes en Yola. Claro. Pero ¿qué sucede? A veces esos migrantes asumen deudas para ese tráfico. Lo mismo en el caso de Chiapas, las cantidades exorbitantes de dinero que deben pagar y luego no pueden pagar. Entonces quedan como atrapados a través de una deuda y son obligados y obligadas a trabajar para poder saldar esa deuda. En otros casos, durante la etapa de movilización del tráfico, los migrantes son sometidos a trabajo o explotación sexual, entonces se van entremezclando un poquito. Recientemente hubo un caso en Estados Unidos donde... No, ya va, Estados Unidos no, en México fue. ¿En México? En México, donde una unidad, un autobús llena de migrantes y muchos dominicanos, específicamente de Baní, lamentablemente murieron allí. Tras las investigaciones, se determinó que esas personas habían pagado altas sumas de dinero para poder ser llevados hasta allá, con una ilusión, ¿verdad?, de que allá iban a tener una vida mejor. ¿Cuáles son los factores, usted como investigador, cuáles son los factores que inciden para que una persona asuma ese riesgo, ¿verdad?, de decir, oye, yo me puedo morir en el camino, como efectivamente terminó pasando con estas personas, para tener que buscar primero 200,000 pesos, 300,000 pesos, que con 200,000, 300,000 pesos podrían probablemente emprender, aunque sea un negocio pequeñito, a ver si les va mejor aquí,
pero son capaces de arriesgar su vida. ¿Cuáles son los factores que inciden para que lleguen a ese extremo? Tú has planteado una pregunta fundamental, no solamente en el caso de la trata, sino de toda la migración. De alguna forma, ¿qué hace que la gente migre? Y la respuesta, no hay una respuesta unívoca, hay muchísimas respuestas. O sea, hay diferentes dimensiones del fenómeno. En el caso dominicano, específicamente respecto a la trata, ¿qué hemos visto? Que se conjugan factores primero de vulnerabilidad, o sea, personas que incurren en estos medios son personas que vienen en contextos vulnerables y precarios, que no necesariamente son los más pobrecitos de los pobrecitos, pero sí las personas que tienen limitados accesos, condiciones de vida deterioradas, limitadas oportunidades, etc. Segundo, tenemos medidas migratorias, una política migratoria restrictiva, sobre todo en el caso de los Estados Unidos, donde es difícil entrar por la vía regular. Entonces, cuando tienes factores que empujan a la gente a salir y vías regulares de migración que son limitadas, y tú tienes, como decimos, un tratante, un traficante, una persona que se puede aprovechar de eso, calentándote el oído, mira, yo te llevo, mira, yo te cruzo, y más aún que tú tienes algo que todos tenemos un primo en Nueva York, todos los dominicanos y dominicanas tenemos familia que viven fuera, tú ves que esa familia afuera manda remesa, manda dinero, y debemos decir, wow, yo aquí puedo poner un negocio, pero eso me va a tomar tiempo en escalar, pero mi primo, mi prima, mi tío, mi tía se fue y hizo una casa aquí para mi mamá. Sí, la bonanza. Exacto, lo que llama el efecto de demostración un poco. Entonces, esos son factores que empujan. Y sobre todo, que esos negocios nunca son claros. Esos negocios de tráfico nunca son claros. Esa persona te dice, por ejemplo, mira, yo te voy a montar en una yola por Puerto Rico, pero no te dice que, por ejemplo, en esa yola o en esa embarcación que está preparada para 20 personas van 70. Que en esa embarcación no te va a llegar a la costa allá en Puerto Rico, sino que te tiran 1 kilómetro antes, 500 metros antes, y que tú llegues nadando allá para no ser detectado por la Guardia Costera, y que si tú no sabes nadar, pues no te dicen que, por ejemplo, como vimos en una entrevista, el caso de una mujer que le llegó la menstruación en pleno viaje. En pleno viaje, y con el mito de que los tiburones huelen la sangre, le iban a echar a la borda. Entonces, eso hay mucho de engaño, o sea, las condiciones no son claras, no es que las personas siempre están conscientes del riesgo, y más aún, son personas que en muchos casos tienen limitado acceso a educación y tienen condiciones de vulnerabilidad que hace que no sea tan claro, como un caso que vimos en una investigación de una mujer que le dijeron que le iban a llevar para Suiza y se la llevaron a Turquía. O sea, se montó en un avión, le dijeron ese avión va para Suiza y ese avión iba para Turquía. Y allá cuando tú llegas, entonces no hablas el idioma, no conoces a nadie, no sabes qué hacer. Y esas son una de las formas que tienen de captar, que no son tan claras, y de quedarte cautivo o cautiva. Claro. En el caso de República Dominicana, me gustaría que nos cuentes cuál es la modalidad de trata que tiene más víctimas, pero después de la pausa. No se diga más.